Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Recuerda que mi nombre es Miguel Fernández y vamos a darte nuevamente en el programa Desafíos de la Actualidad muchas nuevas cosas para que vos puedas aprender, ¿sí? ¿Qué pasaría si en este momento yo te hablo en otro idioma? Seguramente muchos me entenderán y también muchos no me van a entender, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata este tema? Vamos a hablar un poquito de comunicación, vamos a hablar de mensaje y cómo puedes hacer mejor para que la gente pueda entenderte y darle un mejor mensaje. Así que pégate a este video porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Vamos a hablar de los siguientes puntos, ¿sí? Primero, vamos a empezar a hablar de qué tipo de comunicación reciben las personas cuando emites un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿por qué cuando nosotros estamos empezando a manejar, por ejemplo, una determinada comunicación, no sabemos y no somos conscientes de cómo van a recibir las personas nuestro mensaje? Entonces la pregunta es, ¿cómo reciben las personas los mensajes cuando vos empiezas a comunicar algo? ¿Te das cuenta por qué te hice la pregunta al principio? Entonces empezamos con esto. ¿Qué tipo de mensaje es el que reciben las personas cuando vos emites una comunicación, una acción de comunicación? Primero, hay, por ejemplo, la comunicación pasiva, la que solamente las personas reciben o ven, ¿sí? En cambio, esa comunicación que vos vas a darles, esa recepción activa, es la que muchas personas reciben, ¿sí? Y de esa misma manera sacan esa misma comunicación. ¿Para qué? Para poder emitir una opinión, un juicio, un valor, etcétera, en base a lo que te estoy hablando, ¿verdad? Bueno, en este mismo contexto, ¿sí? Hay muchas personas que al escuchar también pueden entender una diferente situación y te emiten otro tipo de mensaje. Entonces, tienes que entender muchas veces, esta primera partecita, como introducción te lo doy, para que vos puedas emitir un buen mensaje, lo que primero tienes que tener en cuenta es la conciencia de cómo estás mandando ese mensaje para que la gente pueda recibirlo de manera pasiva, de manera activa. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Van a entenderte? ¿Va a haber una recepción de ese mensaje y luego va a volver hacia ti? Eso es importante para que puedas tomar en cuenta. Así que vamos como siempre con los puntos para que así de manera ordenada vayamos tocando cada uno de ellos. El número 1, la comunicación es la acción de intercambiar información. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación siempre va a ser entre mínimo dos personas. ¿Qué va a pasar con esto? Siempre va a haber un emisor, un receptor y un mensaje. ¿Sí? Los principios de la comunicación. Te vuelvo a repetir, va a haber un emisor, quien da la información, un receptor, quien recibe la información, y un mensaje, que es el proceso del que estamos hablando el día de hoy. Ese proceso es importante porque tienes que entender conscientemente cómo emitir ese mensaje para que te salga bien o te salga mal esa información que vos estás dando, y para que el receptor pueda emitir, o más bien recibir esa información y emitir una opinión, ya sea de valor o tal vez una opinión, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esta primera parte es para que vos puedas entender que siempre tienes que tomar en cuenta que en la comunicación hay tres principales claves para que vos puedas entender: el emisor, el receptor y obviamente entre el medio de todo eso la comunicación, que es el mensaje. Así que si entiendes esta primera parte, vamos con la segunda. La segunda parte dice así: tipos de comunicación. Esta es un poquito más completa, se podría decir, para que vos puedas entender de cómo nosotros tenemos que mejorar nuestro mensaje y poder emitirlo de la mejor manera, ¿sí? En los tipos de comunicación nosotros tenemos la verbal y la no verbal. Dentro de la verbal, ¿sí? Justamente está caracterizado porque normalmente nosotros lo emitimos con palabras, ¿sí? Que pueden ser, como la que estoy diciendo ahora, de manera oral o también escrita. Esto para que puedas entender. En el caso, por ejemplo, de la comunicación oral, nosotros hablamos de, por ejemplo, un grito es una comunicación oral. Un murmullo es una comunicación real. Entonces, para que nosotros podamos entender que todo lo que emites verbalmente, sí, oralmente,
¿sí? De esa manera puedes hacerte entender. Ese es un tipo de comunicación. Ahora, la escrita es cuando vos empiezas a escribir y empiezas a hacer entender a las personas de lo que estás tratando, ¿sí? De comunicar. Ahora, hay un detalle. Cuando no sabían un lenguaje escrito las personas mucho más antes, ¿cómo se comunicaban? Utilizaban un alfabeto o logotipos, señales, etcétera, que iban dibujando para que puedan hacerse entender, ¿verdad? Ahora, hablemos de la comunicación no verbal, que esta parte me parece muy importante para que lo tomes en cuenta, ¿sí? Lleva consigo, no se utilizan palabras y muchas veces es de manera inconsciente. ¿Qué te quiero decir por qué es de manera inconsciente? Porque cuando vos, por ejemplo, emites una señal, te voy a dar un ejemplo. Si en este momento yo empiezo a reír a carcajadas, ¿sí? Te estoy emitiendo una señal, una comunicación. ¿Qué pasa si yo me pongo serio? ¿Qué pasa si en este momento yo me pongo molesto y me enojo? Voy a poner un tipo de lenguaje, una comunicación no verbal, ¿sí? Que es a veces de manera inconsciente. ¿No te ha pasado alguna vez que te han preguntado ¿por qué estás triste? Y vos, ¿se me nota? ¿Te das cuenta? Porque inconscientemente lo estás transmitiendo. Y obviamente para eso hay, como te digo, un emisor y un receptor. Y hay un mensaje. Entonces, eso quiero que vayas entendiendo de a poco porque es importante, ¿sí? Ahora te voy a leer algo textual que te preparé para que vos puedas entenderlo un poco mejor. Esto es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún existía el uso, que no existía el uso de las palabras. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Por ejemplo, antes cuando no se podían comunicar las personas, hacían señas, gritos, hacían jeroglíficos, dibujos y una serie de comunicaciones que han ido evolucionando gracias a la inteligencia, gracias al avance de la ciencia paulatinamente, para que vos ahora puedas tener un lenguaje oral, verbal, no verbal, etcétera, pero ya de una manera más consciente de cómo el ser humano va manejando este cerebro y te va comunicando en base a cómo vas aprendiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, el punto número 2, cuando habla de qué tipos de comunicación tenemos y cómo puedes utilizarlo de mejor manera. ¿Qué pasa con la comunicación cuando una persona se pone frente a muchísima gente? Esta persona, si no está preparada, por ejemplo, si no ha tocado ni un poquito mínimo de, por ejemplo, de una educación para que sea un orador, la gente no le va a entender. Porque tienes que tener una posición, porque tienes que tener un semblante, tienes que utilizar un color, cómo vas a utilizar el léxico de tus manos, de tus labios, de tu forma de vestirte, etc. Eso también son mensajes que vos estás transmitiendo para que un receptor lo vea. Y eso es importante para ti, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a vos a mejorar el hecho de cómo te vas a comunicar con las personas cuando quieres que te entiendan en algo. Eso es muy importante. Entonces, por eso te digo que no tomes a menos lo que hoy te estoy diciendo, que es importante para que vos puedas comunicarte. Bien, vamos con, avanzando un poquito más allá, el número 3, enemigos de la comunicación. Vamos a ver. Si nosotros ya aprendimos cuál es el emisor, cuál es el receptor y cuál es el mensaje en sí, porque hay muchas partes todavía de la comunicación, entonces veamos cuáles son los enemigos de la comunicación. Yo te voy a leer también esto textualmente porque es importante, ¿sí? ¿Cómo transmito el mensaje? ¿Sí? Esto te preparé específicamente como para que puedas entenderlo, ¿sí? Pensé, sentí que era así, me dijeron que era así. Todos pensamos que era así. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Esos son los enemigos de la comunicación. Porque, por ejemplo, si vos estás en la empresa, en el negocio, donde quiera que estés, en la casa, ¿sí? Cuando empiezas a decir, perdón, creí que era así, esa comunicación que te dio la otra persona, el receptor para el emisor, no fue correcta.
O por un lado no preguntaste si no entendiste bien, o por el otro lado no preguntó si entendiste si el mensaje llegó de manera correcta. ¿Te das cuenta por qué es importante esta parte? Porque ahí es donde se ponen los enemigos de la comunicación cuando digo nosotros pensábamos que era así. No, no tienes que pensar, sino utiliza estas herramientas como verbal, no verbal, para poder hacerte entender y la comunicación llegue de manera correcta. Entonces el mensaje que te estoy dando es cambiar ese tipo de mensajes, ¿sí? Para que vos puedas hacer que las personas te puedan entender. Entonces siempre trata de que esos enemigos no estén ahí. Nunca digas creí, sino pregunta si no entendiste. Nunca digas pensé que era así, sino pregunta. ¿Sí? Hasta que la comunicación esté clara y de esa manera vos puedas decir, ahora sí, el mensaje me llegó de manera correcta, entonces ¿qué va a pasar? Se va a facilitar tu vida totalmente, ya sea en el trabajo, con los amigos, con la pareja, donde quiera que te encuentres, con la familia. Si vos empiezas a manejar mejor el mensaje, obviamente tu vida se va a hacer más fácil. Bien, me parece bien estos consejos para ti y tómalos en cuenta. Ahora, diferencia entre afirmaciones y opiniones. También me parece importante que puedas entenderlo dentro de lo que estamos hablando en los enemigos de la comunicación. Verdades comprobables, ¿sí? Y verdades a medias que manipulan. Esto sucede siempre. Alguna vez, yo quiero que entiendas y te puedas recordar un poquito cuando alguien te dijo una verdad a medias. ¿Qué pasó ahí? Cuando te dijo una verdad a medias, automáticamente la comunicación no fue de manera correcta porque la otra persona interpretó otra cosa. Entonces es importante que toques este tema cuando vos estás emitiendo una comunicación, evites dar verdades, ¿sí?, a medias porque a veces no son comprobables también. ¿Sí? Las verdades no comprobables pueden ser muy complicadas. ¿Por qué? Porque la gente te puede creer algo y ahí es justamente lo que pasa en las redes sociales. Todas esas noticias falsas, la gente lo cree porque se viralizan y cuando se viralizan, la gente empieza a creer que eso es real. Esas son verdades no comprobables. Y ese es un enemigo de la comunicación, porque debería darte una comunicación real, correcta, como debe ser, y resulta que no. Te dijo una verdad a medias y vos ya lo hiciste y ya creaste una opinión sin necesidad o mejor dicho, sin haber averiguado de manera correcta y haber preguntado de manera correcta si eso estaba totalmente completo, ¿sí? Bueno, pasemos a un cuarto punto, ¿sí?, para ir avanzando. La queja y el reclamo. También es parte de la comunicación, te comento. Y también es parte de lo que te estoy hablando, de poder hacer que tu mensaje sea de manera correcta o no sea correcta. Bien, entonces, la queja y el reclamo, ¿sí? Te voy a dar una pequeña diferencia entre la queja y el reclamo. La queja, por ejemplo, destruye, porque lanzas un mensaje y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Simplemente te quejas. Por ejemplo, dices, y este gobierno que acá, más allá. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que las personas que están oyendo a tu alrededor puedan sentir algo sin tener una repercusión de algo bueno, sino simplemente te estás quejando. En cambio, en mi criterio, el reclamo es mucho más profundo porque yo reclamo algo, ¿por qué? Porque tal vez no me escuchaste bien, tal vez no entendiste bien, tal vez te replanteo la comunicación al decir, mira, me parece que esto debería ser así. Porque estoy reclamando algo, porque posiblemente ya te lo dije varias veces, entonces te estoy también diciendo, escúchame. ¿Se entiende? Entonces, importante en esta parte lo que es, ¿sí?, la diferencia entre la queja y el reclamo. No sé si alguna vez escuchaste esta palabra. Es que no hubo comunicación. Es que faltó comunicación. Es que nadie nos enseñó a comunicarnos. No quisiste comunicarte. ¿Te das cuenta? Es porque no sabes emitir el mensaje. Y hoy te exhorto y te pido que estudies un poquito más a detalle, sin necesidad de leer libros, o bueno, si puedes hacerlo, hazlo, pero sin necesidad de leerte 3, 5, 4, 20 libros. Simplemente estudia esta parte. Emisor, receptor, mensaje. Y el mensaje es el proceso
que te va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo va a llegar de este punto a este otro punto y qué es lo mejor para ambas partes. Y eso te va a ayudar muchísimo en todo lo que vayas a hacer en tus acciones, ¿sí? Y te vas a convertir en algún momento en un líder porque sabes comunicar muy bien, ¿sí? Vamos ya culminando con estos puntos y vamos a hablar de algo muy importante, que esta palabra me encanta, que es la empatía, ¿sí? ¿Para qué te sirve comunicarte si vos no tienes empatía? O sea, la comunicación efectiva. La empatía, ¿qué te ayuda? A poder gestionar una buena relación, por ejemplo, para ser empático en la comunicación y los canales que vos utilices, ¿sí?, sepas utilizarlos en base a cómo vas a poder ser empático con la otra persona. La empatía es entender cómo es o cómo se siente la otra persona. Entonces vos vas formando un mensaje. Puede ser un mensaje neutro, puede ser un mensaje de acción, puede ser un mensaje de cualquier tipo. Pero cuando vos sos empático, empiezas a entender a la otra persona y de esa manera te comunicas de la manera correcta. Así que analiza estos puntitos tan sencillos que siempre tratamos de hacerlos, resumidos, como para que vos puedas tener una idea clara de cómo mejorar tu vida, mejorar tu forma de trabajar, las relaciones, etc. Bueno, así que recuerda, mi nombre es Miguel Fernández, puedes encontrarme en todas las redes sociales. También puedes visitarme en la página web, es www.tsserviciosintegrales.com, donde vas a poder encontrar capacitaciones, donde vas a poder encontrar un blog donde puedes suscribirte y también emitir alguna información muy importante, publicidad muy importante de manera profesional con la suscripción, ¿sí? Vas a poder encontrar inclusive muchísima información de emprendedores que están dentro de la plataforma, donde emiten también información muy importante, ¿sí? Vas a encontrar novedades, vas a poder encontrar a las personas que trabajan, el equipo completo que nosotros tenemos en diseñadores gráficos, productores de video, gente de ventas, otras personas que manejan otro tipo de... por ejemplo, el Community Manager que siempre estamos haciendo. Justamente ahora estamos trabajando con un curso para poder enseñarle práctica a la gente a poder moverse. Así que recuerda, nosotros estamos siempre tratando de darte todo lo mejor, ¿sí? Y visita mi canal, ve todos los videos, aprende más, suscríbete, dale like y comparte a todas las personas que también lo necesitan. Nos vemos en otro video.